Hola cracks, espero que estén súper bien. Si están buscando un canal donde aprender DevOps, donde aprender Site Reliability Engineering, arquitectura cloud, operación y desarrollo, pues este es su sitio, así que pueden suscribirse, darle a la campanita y así estar pendiente de nuevas publicaciones que yo haga acá. Hoy quería reflexionar en un aspecto muy importante que tiene que ver con la implementación de DevOps y Agile y cómo conviven, ¿no? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conversar con un gerente de tecnología que me decía que ellos tenían células de desarrollo que practicaban Agile, pero que al mismo tiempo tenían una operación tradicional, ¿sí? Lo que sucede es que cuando yo tengo o intento implementar Agile, pero no tomo en cuenta la operación, entonces esta se convierte en mi cuello de botella, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser en el propio momento en que yo genero un nuevo proyecto, cuánto le toma al equipo de operación a disponer una infraestructura para esa aplicación, ¿ok? Puede tardar, he escuchado experiencias que pueden tardar entre semanas y meses, ¿ok? En disponer todo un ambiente. Otra de las cosas que ocurre también es que, por ejemplo, durante el proceso de desarrollo, quizás yo tenga que hacer un cambio de arquitectura por alguna funcionalidad nueva o una característica de mi aplicación y cuando yo paso ese requerimiento a la operación, como no están sincronizados, entonces lo que va a ocurrir es que no lo voy a tener a tiempo y me va a desestabilizar toda mi planificación, ¿no? Porque no están conectados, ¿no? Le toma mucho tiempo a la operación. Otro aspecto que es muy importante tiene que ver con la seguridad, ¿no? Porque así como la operación está desconectada, muchas veces las áreas de seguridad ven distintos ámbitos, ven por un lado la seguridad de infraestructura y por otro lado las prácticas de desarrollo, aunque tengan unos lineamientos, tienen un rol más supervisorio, no están integrados tampoco, y eso finalmente puede impactar en la aplicación desde el punto de vista de que es más difícil de entender dónde pudo haber un fallo de seguridad cuando ocurre, ¿no? Que eso va a traducir en que mi aplicación se pueda ver afectada y la experiencia y confianza del usuario final se vea comprometida, ¿no? Digamos que yo tengo un e-commerce y que se filtra información de mis tarjetas de crédito, pues automáticamente los clientes van a irse a otra plataforma, a la competencia, entonces afecta al negocio, ¿no? Otro aspecto muy importante cuando yo no tomo DevOps y Agile es que no le puedo dar rápidamente al botón de like, no me puedo suscribir con la suficiente velocidad y agilidad que requiere la infraestructura, por tanto está muy mal, así que aprovechen que este es el momento más adecuado, ¿no? Desde el punto de vista propio de la operación, cuando yo la tengo desconectada de mi agilidad, lo que sucede es que cuando hay un incidente yo voy a tender a buscar descartar un proceso de infraestructura que es un problema de infraestructura. Voy a tener mis monitores donde yo veo CPU, memorias, redes, etc. Pero no voy a entender que puede ser algo en la aplicación que me pueda estar afectando mi infraestructura. No tengo esa visibilidad end-to-end. Allí eso va a provocar que el tiempo que me toma de recobrar el servicio sea muy alto, ¿ok? Por otro lado, desde el punto de vista Agile, donde la práctica es que yo deba hacer cambios incrementales, ¿sí? Que le vayan agregando valor al negocio, una infraestructura manual va a impedir que yo pueda hacer ese continuous deployment, ¿no? Entonces voy a tener que reunir un grupo de features y los voy a tener que desplegar. Y eso obviamente me va a afectar no tanto del punto de vista de la operación, sino que me va a afectar en la capacidad que yo tengo de tener ese feedback constante. Así que finalmente DevOps es casi un prerequisito del proceso Agile, ¿ok? De hecho creo que el proceso de DevOps incrementa o potencia el proceso Agile, pero también se alimenta. Es realmente que también el proceso ágil se alimenta puede alimentar el proceso de DevOps, porque el desarrollo de las automatizaciones finalmente es código, y si eso yo lo tengo dentro de una planificación, entonces es mucho mejor, es mucho más rápido, ¿ok? Esa era la reflexión que quería hacer. Realmente tengo muchos ejemplos donde me han comentado ese tipo de situaciones y no entienden qué se implementa primero, si DevOps o Ágil. Realmente son cosas que van en paralelo. Desde el punto de vista de operación me conviene
hacer un hincapié sobre la automatización de infraestructura y del lado de Agile empezar a organizar las prácticas y empezar a implementar. Y luego estas se complementan en el proceso. Así que esa era la reflexión. Si tienen algún comentario, pues ahí tienen para hacerlo debajo. No olviden suscribirse, de darle like si les ha gustado el video y nos vemos muy pronto, cracks. Chao. Otro aspecto tiene que ver con la propia operación, donde yo, por ejemplo, al tener una operación separada del desarrollo, lo que estoy haciendo es que en un momento de un incidente, entonces ya ahí me cago todo el día.